Profe, Buenas buenas noches, noches. profe. ¿Cómo ¿Cómo está? está? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Pongo los audífonos. No se pone. Ahí. Ahí creo. Para concentrar más el audio, la acústica. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Claro. Ya. Bueno, primero, profe, muy buenas noches. Nosotros, como estudiantes de octavo semestre de la carrera de diseño gráfico, estamos realizando nuestro trabajo previo a la obtención de nuestro título de diseñadores gráficos. Por ende, estamos haciendo nuestro trabajo de tesis, que se enfoca más que nada en darle un análisis a las problemáticas que ocurrieron durante el año 2020. Sí, entonces, como parte de nuestra investigación, estamos realizando entrevistas a, a personas que tienen afinidad con nuestro tema, que es el cartelismo social ante estas problemáticas. Entonces, para darle paso a mi compañero para empezar con las preguntas. Muchas gracias, profe. Claro. Un gusto. ¿Cómo están? Listo, profe. Yo también le agradezco por brindarnos su tiempo para esta entrevista. Y para comenzar, nos gustaría preguntarle cómo surgió su pasión por el cartelismo social, en vista de que hemos visto que ha participado en varias convocatorias ya. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo surgió su pasión o interés por el cartelismo social? Bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo considero que primero estos son como espacios en donde uno toma en cuenta esta condición que está aliada dentro del campo de la docencia y con lo cual permite también el contacto directo con este tipo de proyectos de investigaciones. En realidad, el interés por comunicar, por trasladar una idea o un mensaje con un propósito que esté afín en el marco de las condiciones de los problemas, especialmente que tienen que ver con el género y el género femenino, en el caso de las que yo realicé en la mayoría de participaciones. ¿Cómo empieza esta condición, este interés? Bueno, dado el estado en el que nos encontrábamos justamente antes de la pandemia, dentro del proceso de las circunstancias de pandemia, y lo que se vino a articular en cuanto a los datos, a las estadísticas, son numerosos problemas a nivel internacional, a nivel de país, en los que estamos expuestas, especialmente nosotras, y en el marco también de verificar y tomar en cuenta que se puede construir y trasladar un mensaje y una propuesta que sea afín a todo tipo de cultura. Entonces, ese fue mi interés particular, pero antes mismo ya había hecho no un sinnúmero, una infinidad de propuestas, pero sí un análisis con uno de los mejores cartelistas también de aquí del país, o uno de los que empezó con esta base de iconicidad de mensajes, y que fue también uno de los primeros en participar, como es Mario Fuentes. Con él había analizado y realizado incluso unas capacitaciones en conjunto con los estudiantes tanto de la Universidad Técnica como de la Universidad Católica. Entonces, a partir de esas aristas y también ver, evidenciar esas otras convocatorias, en realidad yo no presentaba tanto interés, sino al momento cuando ya vi la necesidad de construir elementos que no, o temas o tópicos que no se tomaban en cuenta en un sentido desde el cartelismo.
Entonces, ese fue más mi interés, porque se desarrollaban múltiples temas, pero no desde los derechos de género o no de la forma en cómo propiciar un tipo de reflexión, sino más del sentido como estético. Y aún así, por ejemplo, en estos canales que hay para diseñadores, analizábamos también con estudiantes que decían que sí hay propuestas así, que hay la figura femenina y tal, pero en el marco de esos análisis que hacíamos, encontrábamos múltiples elementos sígnicos o simbólicos que daban cuenta de que hay otros conceptos y que no representaban esa calidad o esa condición del mensaje de ayuda, de soporte a la mujer, sino que iba más en término meramente estético y no es una condición como oficial cuando se trata de dar una reflexión, un mensaje centrado para una proyección, un cambio social. Eso fue, o de esa forma fue como se fueron dando los procesos y las condiciones para que yo pueda participar. No sé si respondía a su consulta de esa manera o si tiene Sí, alguna otra inquietud. sí, Sí, profe, sí profe. contestó, incluso contestó dos preguntas porque también le íbamos a preguntar cuál era su motivación. Y bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de temas sociales, de problemáticas y de cosas que pasan en nuestra realidad, no es algo que se viene dando recién, ¿verdad? No es algo que se dio el 2020 y ahí quedó. Quizá el 2020 fue el año donde más problemáticas tuvimos como sociedad, como país y como planeta. Y a base de esto, profe, y ya que conocemos su pasión por el cartelismo, ¿cuál es el proceso que usted tiene al momento de desarrollar sus carteles, sus piezas gráficas? ¿Cómo busca la inspiración para sacar las piezas y los carteles que eh, usted ha exhibido y ha tenido reconocimiento por ello? Bueno, yo en realidad parto de una base de conceptos, o sea, como una producción proyectiva o lo proyectual y que también al mismo tiempo sea funcional, en el sentido de que indago conceptos y esos conceptos al mismo tiempo se vuelven o los traduzco en retóricas. Esas retóricas las traslado a una correspondencia de que en qué términos técnicos o técnicas también se pueden utilizar, es decir, si es un tipo de producción con elementos sólidos o solamente bidimensional o solamente parte de procesos de la relación iconográfica y también del texto. Entonces voy definiendo, pero primero parto desde conceptos, bases centrales, de conceptos de información, de diagnóstico, de estadísticas, de elementos que voy evidenciando y voy también siendo parte de esas búsquedas, ¿no? Porque para poder procesar y para poder traducir un mensaje de la condición literaria o de la noticia o de la condición que nosotros vemos y palpamos también, es necesario también transferir y indagar un poco más sobre los términos, ¿no? Los conceptos, los significados, para poder con los significantes dar como esa conducta proyectista y que se vuelva o se convierta el mensaje ya en una condición iconográfica, ¿no? Sin embargo, esta forma de trasladar o de traducir ese mensaje también tiene que ver con una condición que es ponerse en el otro lado de quien recepta el mensaje, o sea, cómo va a entender, o sea, cómo va a receptar, si es también para un tipo de comunidad, si es para una convocatoria latinoamericana, si es para una convocatoria asiática o si es para una convocatoria europea y al mismo tiempo en el marco de ese contexto, cómo se va a exponer en el marco más macro internacional y cómo va a ser aceptado. Entonces, hay ocasiones de que algunos diseñadores dicen que diseñan solo para ellos o las respuestas tipo de la gráfica netamente o la condición de arte gráfico, ¿no?
pero hay que tomar en cuenta esos múltiples elementos en realidad. Adicionalmente está el hecho de que ya hay una base de un formato, es decir, una condición, ya un arquetipo que dice vertical, y también es como esa función de la narrativa, en donde se busca esa correspondencia, como les mencionaba en la mañana, esa coincidencia de cómo va a ser expuesta esa narrativa estática, porque hay mucho que analizar todavía en la imagen fija antes que en la móvil, antes que lo que tiene que ver con la condición de composición, con animación móvil o dinámica o en movimiento. Hay mucho todavía por analizar y muchos mensajes que se dan dentro de la imagen fija. Son, bueno, esas partes principales de lo que podría indicar. Sí, profe, me parece muy interesante lo que nos comenta. Igual yo coincido con usted porque nosotros creo que como comunicadores visuales que somos, deberíamos también ponernos en el puesto de las personas que reciben el mensaje. Entonces, he notado también que existen carteles que no, como dice, no solo deben ser en vertical, que también se presentan en horizontal. O como por ejemplo ahora vemos que ya con el uso de la tecnología también hay carteles que están animados, pero yo creo que todo también parte de a qué público se va a dirigir, entonces ponerse en el puesto de ellos y saber qué va a funcionar mejor para cada persona. También siguiendo esto, quisiéramos preguntarle, ¿cuál considera usted que es el perfil del cartelista social? Ya, el cartelista social realmente es quien debe estar dispuesto primero a hacer una propuesta de no solo de intercambio, de reflexión, de análisis, sino que también involucrarse con los aspectos que están afectando y lo que es más en el tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer un cartel per se por cualquier temporada, sino que lo que está en el acontecer en reciente y lo que llama más la atención, no en el marco necesariamente popular, sino que lo que está transgrediendo socialmente a un tipo de comunidad específica. Entonces, podemos situarnos en varios tópicos que afectan a la humanidad en sí mismo, porque esto tiene que ver también con los derechos humanos, los derechos de los animales, los derechos en sí del ecosistema en donde nos encontramos. Entonces, son varias perspectivas de análisis y de reflexión. Ese perfil debe ser en parte ético, en parte reflexivo, de investigación, de concienciación, de concentrarse también en las propuestas que puedan trascender, en concentrarse en esas propuestas que pueden marcar una parte muy icónica dentro de ese periodo específico, y es decir, abastecerse del tipo de contenidos que en ese periodo justo se convirtieron en íconos sociales o en referencias, en referentes de la sociedad en un momento dado. Entonces, a la par de esto encontramos los periodos o los calendarios o los cronogramas a nivel nacional como están situados, pero los problemas vienen ya desde varios periodos y unos se han ampliado más que otros. Este problema del COVID mismo viene desde varias décadas atrás y no se diga los procesos o periodos de pandemias. Entonces es importante también reflexionar, estar al tanto de este devenir, de que las problemáticas trascienden tanto en el cambio del movimiento y la transformación social. Mm, sí, profe, y cómo ha venido evolucionando tanto la tecnología que en estos días mucha gente puede ver lo que nosotros hacemos en cualquier parte del mundo y nosotros poder ver lo que otros hacen. Sabiendo esto, nosotros como comunicadores sociales, ¿cómo considera usted que considera que usted cumple el rol en la sociedad del cartelista? ¿Qué impacto debe dar el cartelista en la sociedad?
Bueno, en primera instancia, ese cartelista social debería indagar los contenidos de su contexto, ¿sí? Y también al mismo tiempo relacionarlos o integrarlos con el contexto internacional. Ese rol que desempeña, como indicaba, aparte de ser ético o acercarse o dar una proyección ética, también debería condicionarse a esa parte de la valoración que va a tener su propuesta, la puesta en escena de su producción, ¿sí? En qué aspectos puede mejorar también, porque no es solamente que queda el mensaje intacto, tal cual, sino que cuáles serían esas otras formas o modelos que justamente en base al contenido tecnológico se puedan adaptar, dado que estamos en un permanente cambio y los modelos editoriales, por ejemplo, en un momento dado, hablemos del caso de Brasil, que está en otras condiciones de procesos editoriales muy distintas a los que aún estamos nosotros, países como Ecuador, Perú, Colombia, Argentina. En Brasil hay otra condición ya editorial. Entonces, cada país, incluso en el marco de esta relación diseño y arte, ya se están integrando como los términos. Entonces, ese papel también, ese rol que debe cumplir, que estar al tanto, a la expectativa de lo que se está produciendo, porque estamos también en un eje de globalización, no solamente como sistemas de compartir tecnología, sino como sistemas de producir y también estar al tanto de las convenciones, los congresos, las bienales, de lo que se está haciendo como parte de un sistema de conexión virtual, de producción, y también ese intercambio, esa relación con movimientos, con las galerías, con salas de exhibición. Entonces, estar a la par con esas dinámicas y también con los propios grupos que dinamizan estas propuestas. Esto es importante, ¿no? Como parte de estar en permanente actualización, en permanente investigación para poder dar un tipo de producto de calidad y con proyección a mejoras. Sí, profe, también consideramos que el cartelista debería estar informándose, sobre todo para saber comunicar de mejor manera. Y como sabemos que la principal herramienta que tiene el cartelista es el cartel en sí, quisiéramos saber, en su opinión, qué elementos visuales considera que componen un buen cartel. Bueno, estos dependen y se ajustan de acuerdo al tema, ¿sí? Pero desde un llamado iconográfico, desde los elementos que pueden ser muy realistas, muy del tipo de objetos, porque son varias técnicas con las que se pueden trabajar y que pueden representar a ese concepto o a ese término o a esa idea general que había mencionado. La puesta en escena no debería faltar, por ejemplo, la condición tipográfica, que es importante y lleva ese mensaje, ese significado, ese término que puede abarcar una sola palabra, el contenido global de la propuesta, ¿sí? Porque, por ejemplo, ese es uno de los casos, la palabra o la frase, porque todavía estamos en esas características, ¿no? Dentro del diseño, al momento de ser proyectual y al momento de marcar un tipo de eh, requerir. Una Momentos ya se disculpa, está profe. volviendo importante también es Eh, Disculpe que le interrumpa, creo que hay problemas con la conexión porque no se está escuchando ahorita. No sé si usted nos escucha bien. Sí, porque lo le último que escucho bien. escuchamos. Sí, la última parte que nos estaba mencionando no pudimos escucharle, se colgó. ¿Hasta, hasta qué punto me escucharon?
Eh, no se escucha, profe. No sé hasta qué momento me escucharon o hasta qué parte. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí me escuchan. Sí, profe, ahora sí. No sé hasta qué momento me escucharon. Estaba hablando de que un cartel también tiene que tomar en cuenta la composición tipográfica. A partir de ahí ya no comenzamos a escuchar. O, bueno, les decía lo tipográfico porque es donde ahí da esa condición de el entendimiento del significado que demuestra la propuesta, ¿no? Porque puede ser solo el texto como parte de un cartel, como la puesta en escena de esa condición, la tipografía. Eso no debería faltar, por ejemplo, ¿sí? Porque incluso sola, pero además, si es que ya está en una relación o una conexión directa con otro elemento, ya es parte de esa composición, ¿no? De esa amalgama, de ese abanico de posibilidades. Adicionalmente, si ya está con un fondo con determinado, el color o la paleta cromática, que debe ser característico, que debe cumplir una función simbólica, ¿sí? Entonces, son elementos tan importantes. Ahora, lo que les decía, lo último que yo he estado evidenciando y que también es parte del tratamiento que yo estoy realizando o que he estado realizando los estudios, es en cuanto a la propuesta del cartel a modo o con el uso de elementos de diagramación, a modo de infografía. Sí, eso es lo que he estado evidenciando, pero aún en menor número, considerando que esto es como un referente que ya se está dando lugar por el hecho de esta relación íntima que hay y que es muy poco analizada, y quisiera ampliar en otro momento si me permiten, porque es muy amplio el contenido. Bueno, de hecho es parte de mi proceso de estudio doctoral. Lo que podría decir es que marca una ruta también ya de procesos como a dónde se proyectaría el cartel también. Yo sería de la idea de que ya está enmarcándose en una condición incluso infográfica. Sí, y es interesante también ver cómo el cartel, varias personas lo adaptan digamos, a su profesión. Por ejemplo, he visto también que algunos fotógrafos se atreven a realizar carteles haciendo uso de fotomontajes, digamos. O también he visto que ahora últimamente en redes sociales, aprovechando que es un medio de comunicación que llega a todo el mundo y que nos permite hacer uso de las nuevas tecnologías. He notado que están saliendo carteles que hacen, digamos, uso de programas de modelado 3D o digamos que hacen uso del motion también en carteles. Entonces es interesante ver cómo se adapta a cada persona. Entonces, también aprovechando esto, quisiéramos preguntarle si cree usted que ya no solo el diseñador como tal es el que está apto para realizar carteles, sino que también podría ser fotógrafos, artistas plásticos o demás. Claro que sí, mientras tengan como esos principios de la composición, ¿sí? Y también en el sentido de que ahora el cartel también es como más de exploración, ¿no? Del uso, del manejo de no tan estigmatizados o estereotipados los elementos, sino que, como indicaba hace un momento, es una condición también que ya se está vinculando con el arte, ¿sí? Lo que en un momento dado era como una función netamente bidimensional, ahora puede también abastecerse de elementos como del performance, por ejemplo, de elementos, como usted indica, de la fotografía, pero también desde la base de la condición del performance. Y eso es lo que está pasando y se ha estado dando en cuanto al cartel de producciones o para proyectar un evento determinado.
un evento artístico en sí mismo. Entonces, son varias las puestas en escena y sí, sí pueden condicionarse porque también yo veo que es también desde esta parte experimental y a veces no necesariamente es que tengan tanta experiencia en cartelismo, ven análisis o refieren a alguien que ha manejado o está construyendo y se convierten como en referentes y condicionan ese posicionamiento hacia este lado de la vanguardia, ¿no? O del reconstruir, o también utilizar términos desde otros periodos y situarlos o adaptarlos a la realidad más contemporánea. Entonces, esos experimentos he estado evidenciando y me parece interesante que varios profesionales puedan desde su condición o de lo que más tengan habilidad o experticia, propongan, ¿no? Es interesante también lo que se está evidenciando, lo que se está dando. Y bueno, como hablamos un poco sobre el uso de el Internet y las redes sociales para transmitir un mensaje, porque hoy en día ya el cartelismo ha tenido una evolución tan grande que ya se le considera muchas veces un medio de comunicación masivo, porque una persona puede crear un cartel social, se me ocurre, por ejemplo, en China o en Rusia, y quizá yo no entiendo el texto, lo que me quiere decir, pero con la imagen yo ya me doy una idea de qué me quiere transmitir. Y bueno, ¿cómo considera usted que es o cuál considera usted que es la importancia del manejo del hashtag para hacer viral algo como un cartel, que quizá antes no era tan conocido o no era tan difundido como es ahora? Claro, este tema de los lenguajes y el uso de los idiomas es bastante interesante. El hecho de que se vuelva muy reconocible un cartel a nivel internacional a pesar de estar en otro idioma, es necesario mediante el uso de la abstracción, de la síntesis gráfica. Con eso podemos darnos o orientarnos a obtener como un debate de elementos pictóricos, de elementos tanto que se vuelven como icónicos a nivel de isotipo, tomando en cuenta que el isotipo viene a expandirse a inicios del siglo XX y es algo que nosotros debemos tomarlo en cuenta como parte de la producción y como el análisis, así como la condición de estos dentro de los niveles retóricos. Pero al mismo tiempo, la referencia que debe hacerse con, o debería proyectarse con el uso del hashtag, debería ser proyectada necesariamente hacia esa parte medular que se está sintetizando dentro de la imagen, ¿no? Que se entienda si es por la temática de la convocatoria en sí mismo, que es importantísimo por un lado, pero también por la temática del mensaje, que eso también puede realizarse o enlazar a los mensajes similares o ambas condiciones, tanto de la convocatoria como del significado principal del mensaje. Eso podría ser como un apartado del uso de los hashtags que son también bastante interesantes y son como, se vuelven estratégicos ya dentro del área de la publicidad y eso justo vamos nosotros también a abordar en la materia más luego. Y no sé si en ese ampliar también les vaya a servir lo que vamos a indagar dentro de ese uso. Sí, Sí, justamente como profesor. dice usted, es importante conocer este uso de los hashtags porque poniendo, por ejemplo, eh, uno de los sucesos que se dieron en el 2020, este tema que pasó en Estados Unidos con George Floyd, vemos que en cuestión de segundos ya se creó el hashtag con referencia a este caso y digamos, aquí en el Ecuador también algunas personas se hicieron notar con este tema eh, a través de redes sociales y justamente con este tema del hashtag. Inclusive pudimos ver que habían solo carteles que escribían el hashtag como tal, porque tienen una fuerza que te lleva,
o sea, que da a entender el mensaje en sí, sin que esté una imagen como tal. Entonces creo que sí sería importante seguir enfatizando este tema en las universidades. Y pasando con este tema, también nos gustaría saber cuál considera usted que es la importancia de enseñar sobre cartelismo en las universidades. Bueno, yo considero que es un elemento muy fundamental. De hecho, yo lo he estado haciendo en diferentes asignaturas en un momento dado, no como cartelismo necesariamente, sino integrándolo a los contenidos. Por ejemplo, si es teoría del color, ¿por qué yo utilizo tal cromática para tal elemento o para tal convocatoria de tal país? Entonces, cosas ya como más específicas. Si es, por ejemplo, apreciación del arte, ¿sí? ¿Por qué yo integro tales elementos de tal periodo o por qué están en esta disposición o con qué se relacionan de acuerdo a una condición más del tipo de análisis iconográfico, iconológico? Si es, por ejemplo, en la parte de publicidad, cómo lo estamos viendo con ustedes en clases, ¿sí? Cómo se está comercializando, cómo se están relacionando y vinculando los elementos y se proyectan y pueden integrarse esas relaciones entre periodos, entre propuestas o puestas de en escena también de esta condición que estigmatiza los géneros, que estigmatizan los elementos propios que fueron en cada proceso editorial, en cada proyecto que se convirtió como en tendencia, porque si vemos, por un lado, tomamos como lugar los referentes históricos, los que se convirtieron en tendencia, los que se convirtieron también en formas tan vanguardistas, pero también tomamos en cuenta los tópicos que necesariamente están arraigados a la parte cultural del entorno de la universidad, porque dentro de la universidad propiamente ya pueden surgir otras ideas, otras propuestas, como por ejemplo yo ya propiamente en diseño es lo que hago el análisis de la realidad del entorno, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, estructuras, y no sé si tenga aquí, bueno, yo tengo los libros sobre la parte de los ejercicios del cartel social en clases, también libros como este, no sé si evidencian de la parte de la historia de los carteles o la función de los carteles antiguos. Entonces, son ejercicios que a nivel internacional vienen a dar cuenta de esta condición también de qué es lo que el estudiante, desde su condición, desde su preferencia, desde su sentir, evidencia como problemática. O sea, porque yo puedo ver como problema, o lo que a mí más me interesa como problema es esto, o yo soy más sensible a ver este tema, y desde mi punto de vista, para mí eso es un problema, dice un estudiante. Para mí, otro estudiante puede ser, o puede verlo de otra manera, o puede considerar a otro tema como su problema. Entonces, del entorno, desde el contexto, entonces analizamos esa situación, ¿sí? En primero, pero vamos justamente a ese lugar, a esa función o a ser parte de esa realidad, pero además de eso, tomamos en cuenta el ejercicio de criticar. Es lo que les decía también a ustedes dentro del proceso como parte de la metodología, es que sea una participación activa, esa parte de la exposición, no solamente por exponer, esto hice yo, sino que por dar a conocer y entender y hacia los demás y comentar y hacer esas críticas efectivas y que se convierten necesarias en el tipo de producción y pulir una propuesta. Entonces, también es un recorrido de un seguimiento tanto de docente como entre compañeros, ese vínculo que no debería faltar. Eso es importantísimo, o sea, referir el cartel dentro del aula desde el diseño y en mi caso, como, bueno, tengo en las diferentes carreras, tanto arte como pedagogía de las artes, diseño, publicidad, a mí realmente me ha servido muchísimo y también a los estudiantes porque he visto hacia dónde han llegado con sus producciones, ¿no? Entonces, esa ha sido como también una parte gratificante
que me gustaría de cierta manera también compartirla con ustedes o desembocar, como indicaba en un artículo, porque son varios trayectos que se han dado, varias alternativas y he llegado a la conclusión de que se pueden orientar en los diferentes contextos educativos. Claro está que tiene que ver o se relaciona con las artes gráficas, las artes visuales, pero también hay una estrecha relación que puede ser multidisciplinaria, transdisciplinaria. ¿Por qué digo esto? Porque también el enfoque desde la condición social, por ejemplo, hay temas que pueden ser abordados entre el área de psicología o la carrera de psicología y el área de diseño o publicidad. Sí, en temas desde la universidad mismo, porque por ejemplo con una compañera ya veníamos tratando antes del periodo de pandemia los problemas que se están dando desde el bullying en la universidad o desde la parte en cómo están manejando el aspecto sexual o la sexualidad. Sí, entonces son temas bastante interesantes que salen o surgen desde los propios estudiantes porque uno también se les da la alternativa de qué temas quieren manejar, qué temas quieren conducir. Y lo que me pasó también en un momento dado, por ejemplo, y yo no pude creer, no pude dimensionar esto que les voy a contar, pero me pasó justo un tema que les dije, ¿no? Que sugieran a los estudiantes sobre qué temas y estábamos colocando en el pizarrón. Era, creo que en el 2015, recuerdo, en donde un grupo era en semipresencial, y me llamó la atención este tema que decía el maltrato de género, pero el maltrato de los hombres, hacia los hombres, no a las mujeres. Y la mayoría coincidió y hicieron unos carteles estupendos porque ellos se sentían como identificados y compartían. O sea, al principio yo no podía creer esa realidad que ellos enfrentaban. Decían, no, es que sufren maltrato desde psicológico hasta físico, los hombres. Entonces, ellos hicieron, o la mayoría, y el curso se integró para apoyar esa idea, porque la mayoría se sintió afectado. Entonces, quisieron hacer esa propuesta y salieron en realidad bastantes producciones muy importantes, porque es como que se empoderaron de esa temática, desde dar como esa reflexión, esa protesta a través del medio de este recurso fantástico que es el cartel, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como parte de esa intervención dentro del proceso universitario, desde nuestras áreas, ¿no? Pero también ese vínculo que puede condicionar y que puede proyectarse entre disciplinas, entre otras carreras. Sí, justamente como nos dice usted perdona, que, que ha surgido este tema que dice del maltrato al hombre, que es algo que si bien no se habla, es interesante como ya una vez que se socializa con más personas, que si bien sean de la misma carrera o de otra carrera, como dice usted, psicología, digamos, se une con diseño, se pueden abordar temas que quizás no se hablaban porque no, es como que no muy bien visto, como es este tema del maltrato al hombre, pero qué bueno que se haya podido llevar a cabo este tema, sacar a la luz también, y es bueno saber que se puede también colaborar con otras carreras Sí. que estén afín. Bueno, esa vez no fue una colaboración con psicología. Lo que se quiso proyectar antes de la pandemia fue esto de los temas de sexualidad y bullying, pero se quedó como tema pendiente, o sea, como vamos a hacer en algún momento y espero que nos relacionemos. Lo otro que decía del maltrato hacia el hombre, fue sí, o sea, solamente de diseño, pero incluso al momento que les pedí permiso para publicar en Facebook, me dijeron, profe, por favor, no ponga quién hizo los carteles, ni el nivel, ni de bueno, puede ponerle la universidad, pero no ponga quiénes El nombre. hicimos, ni los nombres, ni nada, porque incluso eso les asustaba. O sea, imagínense Claro, llegar a vemos ese cómo, punto de...
Sí vemos No, como o sea, no hablan porque, digamos, como que tienen miedo a que les critiquen o que esto no se habla normalmente, ¿no es cierto? no, o Por eso se digo que, llegue a enterar la pareja, eso era más ujú, también. Y eso a mí me preocupó porque decía, o sea, hay que trabajar en algún momento en un tema que se extienda, en el sentido de que los chicos que pueden integrarse o les interese también se expresen a través de este recurso. claro, y vemos como alguien, otras personas también sentían esa misma sensación, pero no lo decían, quizá por temor, como dice, de las parejas. Y vemos que es bueno también contar mostrar el trabajo a las otras personas para recibir una retroalimentación también uno mismo. Y eso creo que se aplica en todo proceso de diseño u otras cosas también. Así es. Y bueno, esto también nos deja entrever que en la sociedad existen realidades que no son dadas a conocer, que no tienen el espacio suficiente como para que las voces se alcen y pierdan el miedo o la vergüenza al que dirán los demás. Y muchas veces nosotros como comunicadores visuales tenemos la responsabilidad de hacer que estos mensajes se vuelvan virales a través de los medios de comunicación. Y bueno, centrándonos un poco más ya en el tema específico, profe, como ya le mencionábamos, el año pasado, 2020 fue un año bastante caótico para la sociedad, ya no solo de nuestro país, sino también del planeta entero. Y bueno, fue un espacio y un tiempo provisional para que el cartelismo social salga a flote y trate de dar la comunicación necesaria a la gente y no qué convocatorias de cartelismo social que abordaron los temas de violencia de género y que se hayan dado en el 2020 conoce usted. Bueno, dentro de los procesos de comunicación visual, hay, no sé si ustedes han visitado este movimiento de Conectadas Latinoamérica. Bueno, yo formo parte de este equipo, soy representante del Ecuador y los temas que vienen enfocándose son justamente desde esta parte como más esencial que tenemos de la condición de pandemia, en donde también fui parte de un proceso de performance virtual con la manifestación que pude también participar a modo, no necesariamente de cartel, pero fue una producción que llevaba como una narrativa entre imágenes que la propuesta inicial era no callar, o sea, se llamaba no callar y teníamos que ir cambiándonos, o sea, los barbijos con diferentes mensajes, si no callar, o sea, o no maltrato, o sea, reflexionar y cada uno en un performance virtual, o sea, no teníamos que decir nada, solamente ir cambiándonos con los mensajes, los barbijos con la parte del texto. Entonces ahí hacíamos las capturas y eso funcionó y eso se viralizó y para nosotras fue como parte de un reto también al mismo tiempo, un legado y una reflexión, porque al unísono, en el contexto ya más de la feminidad, es como que somos más unidas, es como que damos esta cuenta que necesitamos más este apoyo primero entre nosotras y ese reconocimiento es importante y es clave y luego hacia los demás. Y a partir de esto también es que se realizaron otro tipo de convocatorias, pero que también ya incluyen en términos del contexto cultural, del contexto de las artes, es decir, cómo llevar a cabo la expresión corporal a través de ese tipo de manifestaciones, cómo a realizar el diálogo, no solamente en la construcción, sino también en la disrupción de procesos que se han venido dando. Y esta base de elementos también integrada o enfocada en esta particularidad que tienen los organismos como la UNESCO, la UNICEF, es decir,
organismos que también manejan estos temas centrales, ¿no? Porque las convocatorias simples también se deben a un programa o a una condición macro. Entonces, desde lo macro de estos organismos es como que también se vinieron dando convocatorias en un sentido muy general, muy mundial, por así decirlo, pero a partir de ahí es como que nos fuimos enlazando de a poco en términos ya más particulares, ya más contextuales y haciéndonos de acuerdo a nuestra realidad, a lo que pensábamos cada uno desde nuestro lugar, desde nuestra reserva de hogar, ¿no? Entonces era eso. Sí, y como vimos que justo por motivos del anterior año, en el 2020, y con motivo también de los sucesos que se dieron, de los varios sucesos que se dieron, organismos que antes no se los conocía, y no tanto que tengan la misma magnitud que organismos más grandes, como menciona usted, la UNESCO, sacaron a flote convocatorias que igual abordaban temas de carácter social. Entonces queríamos saber qué opina usted o qué influencia considera usted que el cartelismo social ha tenido ante estos incidentes ocurridos en el 2020, ya sea de violencia de género o el tema de la pandemia o quizá discriminación, digamos, o demás temas igual de carácter social. Bueno, en sí el cartel ya se convierte en parte fundamental y en un elemento trascendental dentro de los procesos de comunicación enfocados con las temáticas de los problemas sociales del 2020, porque es un tiempo en el que se condicionó tanto al estado, no solamente emocional de la parte de producción, sino que fue un proceso de permanente encuentro y vivencias y crisis y formas de problemas que se presentaron para unos en mayor cantidad que otros. Entonces, esa búsqueda permanente de alternativas a través de lenguajes gráficos, lo que posibilitó es que se encuentren también condiciones que tengan que ver con coincidencias. Esas coincidencias no solo es el uso de lenguajes, no solo es un compartir de hechos, compartir de elementos como el barbijo, compartir las crisis, las expresiones, eso ya queda como arraigado, ya queda como marcado un precedente dentro del contenido, del contexto histórico mundial, ¿no? Entonces, el enfoque del cartel yo considero que ya es o se convierte en un referente dentro de la condición más social, más efectiva de comunicación, o sea, las generaciones que vengan tomarán en cuenta esos referentes para indicar, bueno, se vivió y cómo se vivió y cómo lo sintieron en los diferentes países, a qué elementos acudieron. Entonces, eso va a contar mucho, ya se convierten en íconos. Si los carteles Sí, se vuelven íconos. sí, justamente creemos que ya con todo lo que ha pasado, el cartel ya tiene más, más fuerza para seguir dando a conocer, digamos, problemáticas que pasaban desapercibidas en la vida cotidiana. Y, y creo que ya con la facilidad que tenemos de poder, como decíamos, subir un cartel aquí en Ecuador y que esa problemática se conozca al otro lado del mundo. Entonces creo que deberíamos ya aprovechar más estas tecnologías y seguir dándole más fuerza al tema que es el cartelismo social. Claro, es que no va a ser lo mismo incluso desde el ámbito político, ¿no? Por ejemplo, qué tipología, qué tecnología o qué formas de presentar a un candidato tuvo un momento dado, por ejemplo, Bill Clinton o Barack Obama, o Rafael Correa.
se vuelven como elementos que también son icónicos en un momento dado, en un periodo específico, o por qué se volvió icónico también el cartel de Che Guevara, en qué periodo de enfrentar esa revolución. Es así como suceden en ciertas obras de arte, ¿no? Que fueron también como el grito, ¿sí? Como referentes, como propuestas que en su momento se relacionan con los esquemas y problemas sociales de un periodo específico, no de otro, sino de ese contexto, de esa realidad. Entonces, para mi forma de ver, esos registros que ya se quedan en una galería virtual, o sea, marcan como un antes y un después también, ¿no? Porque se junta, se evidencia también esta categoría de técnicas, de estilos, de modos de ver, como habíamos analizado también hoy con John Berger, y los modos de ver que tenemos culturalmente y dentro de situarnos en estas condiciones de análisis de la imagen. Entonces, esto va a proyectar mucho, va a proyectar posiblemente una secuencia y posiblemente un marco de recapitular tendencias, ¿no? Ujú. Y bueno, profe, con esta pequeña pregunta que le hemos hecho, creo que podemos dar por concluida la entrevista. Sin más que volver a darle las gracias, muchas gracias por su tiempo, por estos minutos que nos han sido de mucha utilidad para nuestro trabajo de grado y pues esperamos volver a tenerle aquí y que nos brinde más información y más cosas que nosotros nos nutren como futuros profesionales que ya mismo estamos. Qué bueno, no, yo soy muy agradecida, siempre más bien es una oportunidad para que de cierta manera yo con lo poco que sé o nada, y siempre aprendo todo el tiempo con ustedes, es una retroalimentación, ¿no? Entonces espero que en algo les haya servido. En realidad me considero especialista en algunas áreas. Bueno, a mí los compañeros de arte me dicen híbrido, ¿no? Porque estoy en carreras, pero que son afines en realidad porque me interesan varios tópicos, sí, pero yo les digo al final, parece que me falta todavía mucho aprender y esa búsqueda también de aprendizaje, esa búsqueda de información es al unísono con el aprendizaje, con el dar clases y con también ver los intereses de los estudiantes. A mí también me ha servido en realidad este tipo de preguntas porque se ve no solamente la condición que ustedes tienen, el interés, sino que ya están proyectándose ustedes mismos como futuros profesionales del cartel, como futuros profesionales que van a tomar estas investigaciones como parte también de su construcción, ¿no? De su profesión. Entonces, como diseñadores, como publicistas, eso es interesante, ¿no? Eso es importante. Yo aprendo también con ustedes. Yo les agradezco también por eso. Sí, profe, como usted menciona, es siempre bueno recibir nueva información de otras personas que quizá tengan otros enfoques y personas que ya han tenido otro tipo de experiencias y aprender el uno del otro, ¿no? Eso creo que es lo bonito de la vida, que cada día se puede aprender algo nuevo, no necesariamente digamos, colegas, sino que también podemos aprender de personas que tengan otras carreras o que hayan tenido otras experiencias, ¿no? Entonces, por eso también de mi parte le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado que será muy útil para nuestra investigación y esperamos también, como dijo ya José, tenerle en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas que son muy interesantes y que requieren más tiempo también. Sí, sí. Yo a veces les digo que me corten porque ahora, por ejemplo, yo me pasé, tenía un momento dado para hablar, yo me inspiro y me voy de largo y creo que les voy a tener que decir, a tal hora ya me dicen, pare de hablar, por favor, que me voy de largo con la inspiración. No, para mí siempre va a ser un gusto, estimados, y qué bueno que, bueno, igual colaborar con Moni, ¿no? Porque les había recomendado y eso con Moni hemos trabajado también ya varios años y
también es una buena docente y nos llevamos muy bien y qué bueno que ser parte de estas propuestas, ¿no? Que se construyen y que sobre todo ustedes se marquen también un punto de referencia y estén abiertos y flexibles a todos los procesos y también a todos los expertos que se pueden dar o se pueden tratar o podemos contribuir de alguna forma en sus propuestas, en su investigación, en sus proyectos. Bueno, eso. Muchísimas gracias también, Y es chicos. que sí, y es que sí es verdad, porque creo que cuando uno habla de algo que le gusta, no solo de diseño, puede ser de cualquier cosa, se le va el tiempo volando, o sea, no tiene conciencia de lo que está pasando alrededor. Y es normal y es bonito, la verdad es muy, muy bonito, muy bonito. Y bueno, Y eso profe, que yo como, tenía que salir y sí, Siria. como último detalle, nosotros como propuesta para nuestro trabajo de grado estamos realizando una diagramación que vamos a presentar al final y para nuestros entrevistados necesitamos un par de cosas si es que no le molesta. Claro. Lo que necesitamos es una foto suya, que nos redacte su biografía, si nos puede colaborar con de 3 a 5 carteles y los datos de contacto suyo, redes sociales y eso. Ya. Sí, estoy Si quiere también le trabajando podemos enviar en mi por blog WhatsApp. todavía. Claro. ¿Hasta cuándo podría con eso? ¿Cuándo acabamos? Sí, hay tiempo todavía, creo, ¿no? Un poco. O sea, bueno, o sea, nos adaptaríamos al tiempo que usted tenga también. O sea, ahorita necesitamos ya diagramar digamos, el machote para la propuesta, pero, o sea, si usted tiene disponibilidad, sería bueno entre estos días, porque ya vamos a presentarlo de otra semana. Pero si no le es posible, podría ser después también, porque la propuesta todavía, como tal, aún no se va a quedar final. Pero entonces, eso digo, nos Podría adaptaríamos a su ser, tiempo. podría ser entre lunes y martes, Sí, profe, no hay problema, creo Sí, yo. profe, no hay problema. pero hasta tanto ya les podría enviar algo, un adelanto. Y No hay Claro, porque problema. sería bueno también. me parece que algo ya hice porque me pidieron para la presentación de la carrera de artes algo como una biografía, que lo hice de forma breve porque no sé cuánta cantidad quieran también, porque No, yo en sí, de forma realidad breve está hice bien. una síntesis, pero el rato de cuando les presentaron a los demás compañeros hablaron un montón y yo no sabía si es que yo había simplificado mucho. Ok. Entonces eso quiero preguntarles también, o sea, qué cantidad de palabras o párrafos, como quisieran la información, de sal o de dulce. ¿Cómo menciona usted que una síntesis creo que sí estaría bien para colocarlo? Porque iría en una página en conjunto con con la fotografía y los datos de contacto de cada entrevistado. Entonces creo que sí estaría bien Sí. una síntesis que abarque lo más importante de cada persona, ¿no? Ok, listo. Listo, profe. Entonces, eso creo que sería todo y ya podríamos concluir con esta entrevista por el día de Ok. Así por fin, no mentira. hoy. Ajá. Profe, muchas gracias. No, que esté